¿Por qué sufren los justos? La historia de Job. Una lección de fe inquebrantable. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas buenas sufren mientras los injustos parecen vivir en paz? ¿Por qué, cuando más necesitamos respuestas, parece que Dios guarda silencio? Estas preguntas, tan humanas, tan cargadas de dolor, no son nuevas. A lo largo de la historia, millones de personas se han hecho las mismas interrogantes en medio de la oscuridad, el dolor o la pérdida. La Biblia, en su infinita sabiduría, no esquiva estas preguntas. Al contrario, nos sumerge en una de las historias más profundas, conmovedoras y desafiantes del Antiguo Testamento, la historia de Job. No es una simple narración, sino un espejo del alma humana enfrentada a la prueba más dura: mantener la fe cuando todo lo demás se ha perdido. En una tierra antigua, llamada Uz, vivía un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Su nombre era Job. No era un rey ni un profeta. Era un hombre común, pero con un corazón extraordinario. Job vivía rodeado de bendiciones. Extensas propiedades, ganado abundante, muchos siervos, y sobre todo, una familia unida y feliz. 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, llenaban su hogar de alegría y celebración. Era el hombre más respetado y próspero de todo el Oriente. Pero lo que hacía especial a Job no era su riqueza, sino su conciencia espiritual. Cada mañana, antes del amanecer, se levantaba a orar por sus hijos. Ofrecía sacrificios por si acaso alguno de ellos hubiera pecado sin saberlo, por si en su corazón, sin querer, se hubiesen alejado de Dios. Job amaba a su familia, pero aún más, amaba a Dios. Y esa devoción lo mantenía firme y vigilante. Lo que Job no sabía era que su vida estaba siendo observada desde los cielos. Un día, en la corte celestial, los hijos de Dios se presentaron ante el trono. Entre ellos, silencioso y astuto, apareció Satanás. Dios lo confrontó con una pregunta: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió: de recorrer la tierra y andar por ella. Entonces, Dios, orgulloso, mencionó a su siervo Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Es un hombre íntegro, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás, con burla, replicó: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Tú lo has rodeado de protección y lo has bendecido en todo. Pero quítale lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. Así comenzó la prueba más intensa de la vida de Job. Dios permitió que Satanás tocara todo lo que Job poseía, pero no su vida. Ese día, el cielo cayó y la tormenta en la vida de Job comenzó. Uno tras otro, mensajeros llegaron con noticias devastadoras. Sus bueyes fueron robados, sus siervos asesinados, sus ovejas calcinadas por fuego del cielo. Pero lo peor estaba por venir. Un viento feroz del desierto golpeó la casa donde estaban sus hijos celebrando juntos. La casa se derrumbó. Ninguno sobrevivió. Job, desgarrado por el dolor, rasgó sus vestiduras, se afeitó la cabeza en señal de luto y se postró en tierra. Pero en lugar de maldecir, adoró. Con voz temblorosa, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es la verdadera fe. No una fe basada en lo que se tiene, sino en quien es Dios. Satanás, humillado, volvió a la presencia de Dios. Pero no se rindió. Pidió ir más allá. Toca su carne y verás cómo te maldice. Dios aceptó el reto, con una condición: no quitarle la vida. Satanás entonces golpeó a Job con llagas desde la coronilla hasta la planta de los pies. Su piel se infectó, su cuerpo se cubrió de úlceras. El hombre más respetado del Oriente ahora se sentaba en cenizas, rascándose con un pedazo de teja. Solo, débil, irreconocible. Y entonces, vino otra prueba. Su esposa, rota por el dolor, le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió: ¿recibiremos de Dios solo lo bueno, y no también lo malo? Él sabía que la fidelidad no se mide por las circunstancias. En medio del sufrimiento, Job se mantuvo firme.
La noticia de su tragedia se extendió y 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a consolarlo. Cuando lo vieron a lo lejos, no lo reconocieron. Se sentaron a su lado en silencio durante 7 días y 7 noches. Ninguno dijo palabra, porque el dolor era tan grande que las palabras se volvían inútiles. Al 8º día, Job rompió el silencio. No maldijo a Dios, pero sí maldijo el día de su nacimiento. ¿Por qué nací? ¿Por qué no morí al salir del vientre? Su dolor lo llevó a cuestionarlo todo, incluso el sentido de su existencia. Y entonces comenzaron los discursos de sus amigos. Elifaz habló primero, cuestionando a Job. Tú enseñabas a muchos y ahora que el mal te alcanzó, te desmoronas. ¿No será que pecaste y por eso sufres? Estas palabras hirieron más que las llagas. Porque no entendieron que la prueba de Job no era castigo, sino un testimonio ante el cielo. Job no tenía respuestas. Solo tenía fe. Y a lo largo del libro, entre quejas, lamentos, silencios y súplicas, se aferra a una verdad. Dios es justo, aunque no entienda por qué sufre. Finalmente, Dios mismo responde a Job, no con explicaciones, sino con una revelación majestuosa de su poder y sabiduría. Y Job, al escucharlo, se humilla y reconoce. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido. Le dio el doble de bienes, una nueva familia, y vivió muchos años más. Pero el mayor regalo que recibió no fue material. Fue la revelación de que Dios está presente incluso en el dolor. Que la fe verdadera no se basa en lo que recibimos, sino en confiar, aunque no entendamos. La historia de Job es la historia de todos los que han sufrido sin causa aparente. Es un canto de esperanza para quienes han perdido todo, menos la fe.